El primer lugar destaca la fe muy grande de unos hombres que aparte de la fe de ellos, hicieron una tremenda obra a favor de alguien. Eran cuatro hombres, los cuatro estaban completamente sanos. Los cuatro no tenían tal vez ningún parentesco con esta persona. Entonces, se compadecieron de esta persona no porque fuera su familiar. Ni siquiera se dice que haya sido amigo de ellos, sino que hicieron una tremenda obra en un evento de humanidad muy grande de estas cuatro personas, que fueron capaces, tal vez de una distancia considerable, cargarse a un hombre paralítico para ir hasta Capernaum donde se encontraba Jesús. El esfuerzo no fue pequeño, el esfuerzo fue un esfuerzo grande. La decisión de estos hombres fue muy grande. Además, la seguridad de que no serían expuestos al escarnio público, a la burla, cargarse a un hombre y que finalmente con él no pasara nada, ese era el riesgo que podían correr. Pero ellos asumieron, por su gran fe, asumieron todos los desafíos. Se sometieron a todos los riesgos y porque tenían la seguridad de que Jesús no los dejaría avergonzados. Por eso hicieron todo este esfuerzo y todo este sacrificio a favor de este hombre enfermo y paralítico. Como pudieron, lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Pero para aquel año, como ya hemos venido antes viendo, ya este era el primer año de gran popularidad en el ministerio de Jesús y lo seguía mucha gente de diversos lugares. De ahí que al estar en Capernaum por aquellos días, generalmente llegaba y se hospedaba en la casa de Pedro, allí en Capernaum, y la casa estaba abarrotada hasta más no poder, de tal manera de que ni siquiera a la puerta podían acceder con este paralítico. Entonces se las ingeniaron, buscaron acceder a este lugar subiendo por la parte de atrás. Normalmente las casas allí en Capernaum, todas sus muros eran hechos en piedra. Aún quedan las ruinas de lo que fue la ciudad de Capernaum allí, e incluso las ruinas de lo que fue la casa de Pedro, allí están en este lugar, y todos los muros de los que se conformaban las casitas de aquel entonces son muros hechos en piedra. Y no eran muros delgados, eran de bastante grosor los muros, y entonces por esa parte de atrás de la casa, los techos eran hechos en madera, en madera rústica, y la cobertura que ponían normalmente eran hojas de palma, una especie de palma que crece allí, es la que servía para hacer la cobertura de los techos. Entonces estas personas subieron por el muro de piedra que está en la parte de atrás de la casa de Pedro y por allí escalaron con este paralítico. Luego llegaron a una parte y desentecharon, es decir, retiraron la, la cobertura de palma, de hoja de palma que había sobre el techo, lo retiraron haciendo una gran abertura por allí y de ahí con cuerdas bajaron al paralítico y lo pusieron exactamente al pie de donde estaba Jesús. Es decir, el mero esfuerzo y el ingenio que estas personas tienen es, es para aplaudir, es para felicitarlos, es para celebrar todo lo que esta gente hace a favor de un tercero. No lo hacían por ellos, no lo hacían por un familiar, lo hacían por un necesitado. Qué importante es que tengamos un corazón tan humano como estas personas, que sienten, capaz de sentir tremendamente el dolor ajeno. Y no solamente de sentir el dolor ajeno, sino ser capaz de pagar un gran precio por ello, de sacrificarse por él y hacer todo el esfuerzo que les demandó esto,
pero recibir también una tremenda victoria, que pienso que salieron aquella noche saltando no solamente el paralítico de gozo, sino que ellos que lo habían cargado también pienso que se fueron saltando de gozo y de alegría, viendo la bendición de este hombre sano, y que se debió a su trabajo, a su esfuerzo, a todo lo que ellos hicieron por él. Por eso no dice que Jesús haya visto la fe del cojo o del paralítico. La Biblia dice es que Jesús vio la fe de ellos en el verso 2. Dice que Jesús vio la fe, la valentía, el arrojo, la seguridad de ellos. Y por eso no los dejó volver avergonzados, dirigiéndose al paralítico. Hay dos cosas que llaman la atención. Primero, Jesús no miró al paralítico. A los que primero miró a Jesús fue a estos hombres valientes allá arriba en el techo que habían hecho todo este esfuerzo. Viendo Jesús la fe de ellos, viendo Jesús la fe de ellos, lo que primero vio Jesús fue la fe de ellos, no al paralítico. Y luego, en segundo lugar, volviéndose al paralítico, fija los ojos en él y le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esa expresión o esa frase, tus pecados te son perdonados, cayó muy pesado en el círculo religioso de los fariseos y de otras tendencias religiosas que estaban allí, porque ellos sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y por eso comenzaron a decirse entre sí: este hombre es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y eso es verdad. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ese que está ahí y al que ellos no conocen, el que ellos simplemente ven como un profeta o como un predicador de esta era reciente, como un buen hombre, en fin, ellos no saben que ese hombre que está ahí es el Mesías, que ese hombre que está ahí es el mismo Dios manifestado en carne, y eso es lo que ellos hasta aquí no saben. Entonces, Jesús, en el verso 4, pero Jesús, que conoce los pensamientos de ellos, dijo: ¿qué piensan? ¿Que piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, preguntó Jesús, que le diga, los pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice: levántate. Y el paralítico de inmediato se levantó y le dijo: toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. La gente glorificó a Dios, quedaron asombrados. Esto nunca lo habían presenciado. Es un hecho para ellos único en su vida. Nunca antes habían visto algo igual como lo que ocurrió aquella noche. Por eso todos glorificaron a Dios. Y de otro lado se dieron cuenta que Jesús, como Dios, tiene poder para perdonar pecados, y lo demostró mandando a este hombre sano, completamente sano, a su casa. Segundo episodio es el llamamiento de Mateo. Ya lo hemos mencionado, no ahondaremos mucho sobre él porque ya un día dedicamos un capítulo a hablar sobre Mateo y hablamos de su llamamiento y de todo su enorme ejemplo que nos dejó. El día que Jesús le dijo: sígueme, ese día dejó sus oficinas. Este hombre, al igual que Zaqueo, eran no un publicano, es decir, no un cobrador de impuestos raso, eran los jefes
era jefe de los publicanos, es decir, era como el gerente, el, el director, por decirlo así, era el director de la DIAN en Capernaum, el director de la DIAN en Jericó era Zaqueo, el director de la DIAN, por decir en nuestro lenguaje coloquial colombiano, era en Capernaum, era Leví, o más tarde Mateo, era el director de la oficina de impuestos. Entonces, no era una persona de rango medio ni bajo, sino en este campo era persona del más alto rango, era servidor del emperador, pero ese día dejó al emperador a un lado, ese día dejó su cargo importantísimo, ese día dejó su empleo, ese día dejó sus grandes ganancias económicas. Todo eso lo dejó ese día que Jesús lo llamó. El verso 9 dice, al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Es decir, hay una decisión instantánea. Él no dice, espérame hasta mañana, yo entrego las cuentas, yo hablo con los superiores de esto, tal vez que estén en Cesarea, o tal vez me comunique con algún oficial del rey en Roma, en fin, para poder renunciar a esto. No, sin pensarlo dos veces, él renunció enseguida. Sin importar qué implicaciones traiga esto consigo, qué consecuencias, él dejó todo ese día y de inmediato siguió a Jesús. A Jesús hay que seguirlo ya. Cuando las personas se dedican a pensar tanto, finalmente no llegan a ninguna parte. Las personas que se ponen a considerar esto, aquello, el otro, la muerte llega primero antes que sus decisiones, y si no llega la muerte, llega el diablo y trastorna todo, tira por la borda toda buena intención y se ha perdido la gran oportunidad. Las oportunidades con Jesús son únicas. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho que no, que otro día? Tal vez ese otro día nunca habría llegado. El día es hoy, mi amigo, el día es hoy, mi hermano, de hacer lo mejor para Jesús y de seguirlo de todo corazón. Tercer episodio, la pregunta sobre el ayuno a partir del verso 14. En este tercer episodio hay algo muy importante que debemos valorar aquí. Se le acercaron entonces algunos para hacerle esta pregunta a Jesús. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Aquí hay una buena pregunta. Los discípulos de Juan el Bautista le hacen esta pregunta centrada a Jesús. ¿Cuál es la razón que nosotros, los discípulos de Juan, y también los fariseos, los fariseos y los discípulos de los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos en cambio no ayunan? Es decir, ¿por qué no has puesto a tus discípulos a ayunar como ayunamos los discípulos de Juan, como ayunan los fariseos y los discípulos de los fariseos? ¿Cuál es la razón por que los tuyos no ayunan? Y aquí viene la respuesta muy contundente de Jesús. Préstele atención a esto. Jesús le respondió, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Es decir, le cita un ejemplo. Cuando a uno lo invitan a una boda y está allí en la casa, en la cena, normalmente una fiesta de bodas en Israel, o incluso en Medio Oriente y todo el Oriente, hasta la India, una fiesta de bodas allí es para ir a comer. Nosotros vivimos unos 9 años en la ciudad de Londres, en el este de Londres,
eh, donde hay una gran colonia de gente de todo el oriente, de la India, de Afganistán, de Pakistán, de Egipto mismo, de todos estos lugares del cercano oriente y del lejano oriente. Y allí cada rato nos tocaba presenciar fiestas, también hay colonias judías, y nos tocaba presenciar fiestas que pasaba uno toda una semana por un lugar y veía gente ahí, no pues con las fiestas que uno se imagina aquí, con rumbas, con música a todo volumen, gente bailando, no, gente sentada comiendo. Esas fiestas de matrimonio, de bodas en los orientales es una fiesta que la gente se dedica a comer y duran en esta fiesta, en este banquete hasta una semana y a veces hasta más. Todos los invitados están comiendo, preparan los mejores platos de sus lugares y se dedican a comer. Eso es. Entonces, aquí Jesús les cita un ejemplo de esos. ¿A quién de ustedes lo invitan? ¿A quién es aquel que lo invitan a una fiesta de bodas? Donde están sirviendo, donde todos están comiendo y donde están sirviendo los mejores manjares, y entonces está ahí en la fiesta de bodas, pero dice, ¿sabe qué? A mí no me sirvan que yo estoy en ayuno. Pues para estar ayunando no estaría en esa fiesta, sino que estaría en otro lugar. Se habría excusado por anticipado diciendo no puedo asistir porque es que estoy en ayuno, pero estando en la boda, ¿cómo va a decir que no come porque está en ayuno? Desde luego que no tiene sentido. Con esto que les dijo, lo primero que les dijo es, los discípulos de Jesús no ayunan porque ellos ahora están de fiestas. Es decir, recientemente acaban de recibir la mejor noticia de toda su vida. Ellos son los primeros que han descubierto al Mesías. Ellos son los primeros a quienes se les ha revelado que este que está aquí es Dios mismo manifestado en carne, es el que todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos habían anunciado que vendría. Ese está ahí, ellos están ahora de fiesta. Es como si tuvieran el esposo ahí en medio de ellos, diciéndoles, se animan, sigan comiendo, disfruten de mi fiesta. Pero vendrá el momento cuando el esposo les será quitado, es decir, se acabó la fiesta y el novio se fue, entonces ayunarán. Ahí sí las cosas son distintas. Por eso les dice, por eso termina diciéndoles en ese verso 15, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Y les dio ahora una explicación adicional a la que les había hecho con el ejemplo de las bodas. Se lo da en el verso 16. Nadie remienda un vestido nuevo o viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se revienta los odres. Entonces el vino se derrama y los odres, que normalmente eran de pieles, de cuero, se echa a perder. Más bien el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Es decir, si ponemos a ayunar a una persona que todavía no sabe de esto, que no ha tenido realmente un encuentro con Dios, peor, que no lo hace para Dios, lo hace porque es la costumbre. Los fariseos ayunaban porque era la costumbre, tenían por costumbre ayunar, no lo hacían para Dios. Recuerden que este tipo de personas, Jesús lo dirá más adelante en el capítulo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, sus ritos, su culto, sus ceremonias estaban ahí y las hacían muy vistosas, pero el corazón de ellos no estaba en Dios.
ahí estaban ellos físicamente cumpliendo con una costumbre o ayunando por una costumbre también y un deber religioso, pero no porque lo tuvieran en el corazón. Su corazón estaba puesto en otra parte. Es como, diríamos, para citar un ejemplo, ¿cómo es esto? Es alguien que tiene a su esposa ahí, a su lado, pero su corazón no está en su esposa. Es decir, puede ser que su esposa le llene la cama o que el esposo le llene la cama, pero no le llene el corazón. El corazón está en otra parte o está en otra persona, está en otro lugar. Así le pasaba a esta gente. Tenían ahí su cuerpo, tenían ahí su culto, pero su corazón estaba puesto en otra cosa, en otra parte. Entonces Jesús les dice, si ponemos paño nuevo en un paño viejo, ¿qué va a pasar? Si ponemos unas cosas nuevas, es decir, si ponemos la vida espiritual en un hombre viejo, en una vieja persona que está habituado con todas las costumbres de su ayer, de hombre perdido, de mujer sin Dios, y ponemos cosas nuevas en él, ¿qué va a pasar? En vez de hacerle bien esto nuevo que estamos haciendo, que le estamos dando, le va a hacer mucho más daño. Más bien, ¿por qué no hacemos una cosa? Cogemos ese vaso, ese odre viejo, que es esa vida vieja de ese hombre, de esa mujer, y lo cambiamos por un odre nuevo. Y en ese odre nuevo le ponemos el vino nuevo. Y entonces cuando ese hombre sea un vaso nuevo, esa mujer sea un vaso nuevo, y se le pone el vino nuevo, que es toda la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo, se lo ponemos en el corazón, seguro que cuando ponemos el evangelio de Cristo, que es el vino nuevo, en un hombre nuevo, en una nueva mujer, en una nueva criatura, lo uno y lo otro se conserva. Pero cuando buscamos poner el evangelio de Cristo en un hombre, una mujer no convertido, que no conoce a Dios, en vez de bien, le hace mal, le hace mucho daño y no sirve para nada. Termina destruyéndose lo uno y lo otro. El cuarto episodio es la sanidad de la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. No ahondaremos mucho sobre esto en razón de que ya en otras ocasiones hemos ido bastante sobre esto. No obstante, es bueno recordar, primero, hay un hombre que es el líder, generalmente era un fariseo, que era el líder espiritual de aquella ciudad de Capernaum, y allí tenían una sinagoga en este lugar. De esta sinagoga que administraba Jairo, hoy todavía quedan algunas ruinas. Quedan las ruinas de unas cuantas columnas que eran de una especie de piedra con color mármol. Quedan ahí todavía algunos restos de estas columnas, algunos restos de las paredes externas de esta sinagoga quedan allí todavía, que eran de piedra, como ya anunciaba, todavía queda ahí. Por la misericordia del Señor, un día tuvimos la oportunidad de hacer un culto en ese lugar, allí en las ruinas de esta sinagoga donde ministraba Jairo. Y este hombre, que era el jefe de esta sinagoga, tenía a su hija gravemente enferma, era su hija única, como de unos 12 años, y él fue a buscar a Jesús en medio de su angustia y le dijo a Jesús esto: ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Es decir, él es un hombre de fe, sabe que si Jesús va a su casa y por lo menos toca su mano o pone su mano sobre su hija que está moribunda, de inmediato su hija será sanada. Esa es la tremenda fe que el hombre tiene. Es decir, hasta ahí alcanza la fe de Jairo, hasta pensar que si Jesús llega a su casa antes que su hija muera y puede tocarla,
su hija quedará sana. Pero las cosas no siempre salen como uno las espera, como uno las piensa. Jesús tiene otros planes distintos a lo que uno se ha imaginado. En el recorrido, cuando Jesús dijo, yo iré, Jesús siempre responde que sí. Y por lo tanto se dio a la tarea de avanzar en la dirección de la casa de este hombre. Pero cuando avanzaba, hay otra situación. Es una mujer que todo lo ha perdido. Es una mujer que en su haber tan solo tiene pérdidas. Cuando mira hacia atrás, tiene su salud perdida. Pero no solamente ha perdido la salud, ha perdido su familia. No hay ningún familiar a su lado. No hay ningún amigo a su lado. No hay nadie cercano que esté a su lado. Y aparte de eso, su economía, que tal vez fue una economía muy importante en el pasado, tristemente la había malgastado toda en médicos, en medicamentos, en curanderos, en remedios, en todo lo que le mandaron que hiciera, que comprara. Fue donde fue al otro, fue donde quiera le dijeron, porque cuando alguien resulta enfermo, eso sí que le resultan personas que le recomienden a este. No, yo le recomiendo a este, yo le recomiendo al otro, yo le recomiendo esto, yo le mando que haga esto, que tómese eso, que compre aquello, que compre lo otro, que pida lo otro. Y finalmente en toda esa búsqueda desesperada de conseguir alguna mejoría para su salud, para su enfermedad, terminó perdiéndolo todo. Perdió su economía, no le quedó nada. Ya sin dinero, pues qué curandero se le acercaba. Ya nadie le recomendaba nada porque sabe que ya no tiene nada con qué comprar. Su dinero ya se esfumó todo. Y la mujer ha quedado abandonada, sentada a una orilla del mar, del lago. Ahí está la mujer abandonada en una absoluta soledad. Pero de pronto ve que a cierta distancia unos hombres se apean de una barca que acaba de llegar, y cuando ella los ve, pasan por el lado corriendo de ella unos hombres, según San Marcos capítulo 5 nos va a describir eso, que pasaron cerca de ella unas personas y los oyó que hablaban de Jesús de Nazaret. Cuando esta mujer oyó ese nombre, hay un tremendo poder en el nombre de Jesús, que basta oírlo. Cuando esta mujer oyó el nombre de Jesús de Nazaret, de inmediato nació algo en su corazón. Revivió por dentro la fe y la esperanza que se habían perdido, que también habían muerto. Pero su esperanza y su fe resucitaron cuando oyó ese nombre de Jesús. Y ella dijo para sí, si tan solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, yo quedaré sana. Y por eso, sin importar las consecuencias, si la descubren que teniendo la enfermedad que tiene, que es flujo de sangre, normalmente una persona en Israel en estas condiciones no se podía acercar a ninguna persona. Tenía que conservar el aislamiento total, el aislamiento social, la distancia social en estos casos era absoluta, no se podía acercar ni a metros a nadie. Pero ella, dejando a un lado todas estas cosas, corre el riesgo de ser descubierta y tal vez sufrir un juicio que pudiera costarle hasta la vida. Ella lo arriesga todo, pues al fin y al cabo ya no le queda mucho por perder. Le queda mucho por ganar si puede llegar a Jesús. Si no llega a Jesús, pues al fin y al cabo ya todo lo demás está perdido. Por eso, como puede, avanza entre la multitud hasta llegar y tocar el borde del manto de Jesús, sintiendo de inmediato
una tremenda virtud, un poder que recorre su cuerpo de pie a cabeza, un poder que nunca había experimentado, que jamás había sentido en la vida. Y ahora siente ese poder que la estremece, y al instante sintió que su enfermedad había desaparecido, que quedaba sana de esta enfermedad, de ese azote. Y la mujer quedó tan sacudida que quedó temblando, quedó impactada de una manera tan grande que la mujer quedó en un solo temblor. Y Jesús se detuvo y dice, alguien me ha tocado. Pero sus discípulos le dicen, muchas son las personas que están a tu alrededor, que te aprietan. Él dice, diferente a todos los que están a mi alrededor, hay alguien que me ha tocado con un toque especial, un toque diferente. Cualquiera persona puede acercarse a un culto, puede acercarse a una oración, puede pasar adelante, puede arrodillarse, pero hay alguien que puede pasar simplemente por hacerlo, o hay alguien que lo hace con fe. Esta mujer marcó la diferencia. Con todos los demás que estaban tocando, los otros no sintieron nada, ella sí sintió el gran poder de Jesús. Jesús a los otros no lo sintió tampoco, pero a esta mujer sí la sintió Jesús. Alguien me ha tocado. Y la mujer, viendo que no había quedado que había quedado descubierta, que la habían descubierto, llegó temblando y se postró a los pies del Señor. Y le dijo con mucha humildad y con mucho temor toda la verdad. Ella tal vez le diga, Señor, discúlpame, yo no podía venir a ti, no podía tocarte, no podía acercarme, mi condición de enferma, por la enfermedad que tenía, no podía estar aquí. Pero ahora, cuando toqué tu vestido, mi enfermedad ha desaparecido. Ya no soy la enferma que era hasta unos minutos atrás. Esa condición de enferma desahuciada terminó. Ahora soy una mujer sana y libre. Jesús la llamó hija, diciéndole, hija, tu fe te ha sanado. Ahora puedes irte en paz. Tremenda victoria la que tiene esta mujer. Y ya saben que llegando a la casa, mientras Jesús se detiene ahí, pues unos hombres de la casa de Jairo vienen para decirle, ¿sabe qué, Jairo? Ya no insistas en que el maestro vaya a tu casa, pues tu hija ya se murió. Cuando el hombre recibe esa noticia de estos emisarios que han venido de su casa para decirle que ya no hay esperanza, que si llegan ya es demasiado tarde porque su hija ya está muerta, hay algo especial. Las cosas que Jesús hace, Él no las hace demasiado tarde. Jesús hace todas las cosas en el tiempo adecuado, en el tiempo que es. Él nunca llega tarde. Nosotros nos parece que Él llega tarde, pero Él hace todas las cosas en el tiempo correcto. Tal vez algunas personas están pensando que ahora el Señor se está tardando en quitar de la tierra esta plaga del coronavirus y que el Señor se está tardando. El Señor no se tarda. Él hace todas las cosas en el tiempo de Él. No en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él. A su debido tiempo, el Señor quitará todo esto. Cuando Jesús vio a Jairo sacudido por esto, lo miró y le dijo, Jairo, no temas. Sigue creyendo, sigue confiando. Es decir, si fuiste capaz de creer que yo iría a tu casa y tu niña enferma sería sana, pues qué tanto es que ahora creas que yo de todas formas voy a tu casa y aunque tu hija esté muerta, ella vuelve a la vida, porque Jesús es el dueño de la vida. Él es la resurrección y la vida. Y de inmediato ocurrió eso. Jesús fue a la casa de este hombre, aunque ya la gente estaba llorando la niña, la muerte de la niña. Jesús entró hasta donde estaba la niña y la levantó enseguida. Y cuando salió de ese lugar, ante la incredulidad de todos los que estaban allí reunidos y llorando la niña, Jesús salió con esta niña viva y se las entregó a Jairo y a su madre para que se gozaran con su hija. Así es de extraordinario todo esto, así es de extraordinario todo este pasaje.
Dejaremos un poco de este capítulo 9 para para el próximo lunes. Aquí tenemos los dos ciegos que reciben la vista, el mudo que habla y la mies. Dejaremos estos 3 episodios restantes porque nuestro tiempo ha corrido y ahora nos preparamos para dar respuesta a algunas peticiones y también nos prepararemos para responder las preguntas y orar por las peticiones, desde luego presentar también sus saludos desde diversos lugares. Muchas gracias por escribirnos, gracias por saludarnos, gracias por suscribirse allí al canal en YouTube de IPU Bello Central. En fin, gracias por todos los mensajes que nos dejan, gracias por siempre estar ahí. Escuchamos esta linda canción y ya seguiremos entonces con las preguntas y las respuestas. Bueno, entonces también hay preguntas. Vamos a tratar de responder las que más podamos. Escribe la hermana Wendy Gómez Otero. Bendiciones para todos los hermanos de la Escuela de Jesús y quisiera saber cuáles eran esos hijos de Dios que mencionan en Génesis 6, que se juntaron con los hijos de los hombres. En el capítulo 4 del libro de Génesis se abren 2 pueblos. Se abre Caín, que se abre el resto de sus hermanos. Recordemos que Adán y Eva no tuvieron solamente 3 hijos, sino que tuvieron muchos hijos e hijas, según el capítulo 5 del libro de Génesis, que es el capítulo que pone en orden la genealogía de Adán y de Eva. Entonces, a partir de ahí se abren 2 pueblos. Caín se fue al oriente, lejos de ellos, es decir, se fue a una distancia bien separada del resto de su familia, y al separarse de su familia, de separarse de toda su familia, viene como resultado que su descendencia, su familia se crió en un lugar donde no tuvo contacto con el resto de la otra familia de sus hermanos. Y así crecieron. También la familia de Sed y de los otros que crecieron abajo en el plan, en lo que es el Golfo, no supieron más, no tenían contacto con sus demás familiares, es decir, con la descendencia de Caín, y esto pasó aproximadamente por más de 1600 años, es decir, en 1600 años, tanto una familia como la otra crecieron demográficamente bastante. Y por fin las 2 tribus, por mencionarlas así, las 2 tribus se encuentran, al crecer tanto, se encuentran en Génesis capítulo 6. Los que venían por la línea de Sed, que eran personas temerosas de Dios, de ahí fue Enós séptimo, por ejemplo, que caminó con Dios, de ahí vino Noé, también vino de esta misma familia, gente que tenía el temor de Dios, y estos se conocían como hijos de Dios, pues esta familia es la que había aprendido a invocar el nombre de Dios, se dice ahí. Distinto de la familia de Caín, que se olvidó de Dios y jamás le enseñó nada de Dios a su familia, y fue una gente que se crió sin Dios y se conocían como los hijos de los hombres o las hijas de los hombres, en el caso de los descendientes de Caín. Los hijos de Dios, en cambio, eran los que venían por esta línea de Sed, por esta línea de No, por esta línea de Noé, eran conocidos como los hijos de Dios. Cuando las 2 tribus se encuentran, después de todos estos siglos, entonces vieron los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Sed, de No, de los demás, que las hijas de los hombres, descendientes de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. Es decir, en la descendencia de Caín fue donde nació la bigamia y la poligamia, es decir, que un hombre tomara más de una mujer por esposa. Esto no se practicaba en los que se conocían como los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 6? Los que hasta aquí habían conservado principios sanos, corrompieron sus principios y hicieron lo que hacían los descendientes de Caín, conocidos como las hijas e hijos de los hombres, y tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. Es decir, se desordenaron y ese desorden causó la gran decepción de Dios. Entonces, hijos de Dios ahí no son ángeles, los ángeles no engendran hijos, ellos no se casan, no existen ángeles macho y ángeles hembra, ni angelitos pequeñitos que nazcan por ahí, ni que los ángeles puedan tener sexo con un ser humano. Eso es una mitología
como su nombre lo indica, mitología es una mentira. Eso no es verdad para nada. Marta Monsalve pregunta, si al cielo solo ascendió el que descendió, tengo una pregunta. En la Biblia dice que Elías partió en carroza de fuego. Entonces, ¿qué pasó con él si no fue al cielo? Elías hizo 4 peticiones, las 4 peticiones el Señor se las contestó. Nunca le dijo no, Dios no le dijo no a las 4 peticiones que hizo Elías. Le dijo un día que por mi palabra no haya lluvia por 3 años y medio, y así pasó, capítulo 17 de Primera de Reyes, los primeros versos. Por 3 años y medio no hubo lluvia. Después él hizo otra petición, que descienda fuego del cielo y consume este holocausto, allí con los Baales. Esa también se la contestó Dios enseguida. Después hizo una tercera petición. La tercera petición es que enviara de nuevo la lluvia. Y estuvo intercediendo todo un día para que Dios enviara la lluvia. Y Dios le responde enviando de nuevo la lluvia. Y hizo una cuarta petición. Señor, yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y el Señor de inmediato le respondió que sí. Le dijo, vaya y haga esto. Le tengo 3 tareitas para que cumpla brevemente. Usted me unge a él como rey en Siria, me unge a Jehú como rey en Israel y me nombra de inmediato su sucesor, es decir, el que lo va a suceder a usted, y que es Eliseo, va donde ese campesino, lo unge como su sucesor y yo de inmediato le envío la funeraria. Y le cumplió lo que le había prometido. Le pidió que le quitara la vida y Dios le mandó una funeraria de lujo. Eso no quiere decir que no se haya muerto, sino que es la respuesta de Dios, le mandó una funeraria para que en efecto se cumpliera lo que él había pedido. Entonces, ¿qué dice en Hebreos 11:13? Todos estos murieron, es decir, todos los hombres de fe como Elías y todos los demás, murieron sin alcanzar lo prometido. Miguel Pérez saluda al hermano Antonio. Él se comunica desde Bello Central y su pregunta es ¿por qué las mujeres no pueden ser pastoras? En el orden del ministerio que estableció el Señor Jesús en Efesios capítulo 4, verso 11, dice, Él mismo, Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros. Hay 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En estos ministerios que estableció el Señor, que Él dice, Él mismo constituyó. No incluyó a las mujeres. No quiere decir que las mujeres no hayan desempeñaran en aquel entonces y hayan desempeñado a lo largo del tiempo una función importantísima en la iglesia y en todo lo que ha sido el desarrollo, el crecimiento e incluso el sistema administrativo de evangelismo de la iglesia. Aún en el mismo Colombia, aquí en Antioquia hubieron obreras que trabajaron en diversas partes cuando había cantidad de pueblos donde no había el evangelio, cantidad de lugares, Puerto Berrío, Segovia, Buriticá, por mencionar aquí en Antioquia solamente, y en Colombia en muchísimos lugares, son las mujeres las que predicaron en esos lugares. Lo mismo pasó en Romanos capítulo 16, una hermana que era la que encargada de una iglesia en Cencrea, la hermana Febe. Entonces, las mujeres desempeñaron y han desempeñado dentro de todo lo que es la estructura de la iglesia, una función importantísima, un papel destacadísimo, solo que en los ministerios que estableció el Señor, no estableció apóstolas ni pastoras, sino que les dio otro tipo de funciones dentro de la iglesia. Bueno, de una página Olor Fragante nos están escribiendo y su pregunta es ¿cuál es el nombre nuevo que el Señor dará a conocer de él en Apocalipsis 3:12? Le voy a mencionar brevemente 3 nombres nuevos. Usted léase por favor Apocalipsis capítulo 19, léase el primer nombre nuevo en el verso 11, el segundo nombre usted lo lee en el verso 13 de ese mismo capítulo y el tercer nombre lo lee en el verso 16. Usted escoge uno de esos, cuál le guste más. Pero él tiene otra pregunta, esta pregunta viene desde Nicaragua. Ahí venía otra pregunta con ella.
Es decir, son dos preguntas en una, no recuerdo cuál es la otra. No. Gloria Villarroel, si le pueden explicar el misterio de Efesios 5:32. Lo que Pablo está diciendo es lo que está diciendo desde el verso 25. Dice, en una analogía, en una comparación de la relación de Cristo, comparándola con el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el misterio de Cristo es el misterio de la relación entre Cristo y su iglesia, el gran sacrificio, el gran precio que Cristo pagó por su iglesia, el gran amor sin igual, incomparable de Cristo por su iglesia, y esa relación íntima entre Cristo y la iglesia, ese es el misterio del que habla Efesios 5:32. Bueno, esta sí es la pregunta que viene de Nicaragua. Jenny Cristina Cuadra dice, soy miembro de IPUN Luz y Vida Managua, Nicaragua. Tengo una confusión con el lenguaje de los evangelios. Ayer estaba leyendo crónicas y en todo se habla de Jesús como el Hijo de Dios, no como Dios hecho hombre. ¿Me ayudan, por favor? También Pablo dice a los hermanos que las mujeres no pueden hablar de la palabra de Dios. ¿Eso cambió en algún momento? ¿Cómo fue ese cambio en la iglesia? Y otra confusión que tengo es sobre el linaje de Jesús. Hablan de José, no de María, pero José no lo concibió. Correcto, con mucho gusto. Los términos hijo de Dios o hijo del hombre, en la Biblia, cuando Jesús es llamado hijo de Dios, es Dios manifestado en carne. Veamos el ejemplo. Tome su Biblia y ubíquese en Primera de Timoteo 3:14. Dice, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Es decir, en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. Que a la vez la iglesia, esta iglesia que es del Dios vivo, es columna y baluarte de la verdad. Y luego en el verso 16 dice, indiscutiblemente. Es decir, no hay discusión, no hay cómo discutirlo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne, el cuerpo, la humanidad, el hombre que se ve en esta manifestación en carne, se llama el Hijo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo era en Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo que era Dios se hizo carne y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo aparece la figura hijo? Cuando el verbo que es Dios se hizo carne, entonces vimos o aparece por primera vez la figura de hijo de Dios. Entonces, hijo de Dios es Dios manifestado en carne, o la manifestación en carne a través de que ya conocemos, a través de la cual Dios se hizo presente en este mundo. Y teníamos otra. De las mujeres no pueden hablar de la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Nos remitimos a hablar lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que las mujeres no puedan hablar la palabra de Dios. La Biblia le está diciendo en 1 Corintios capítulo 14, le está diciendo a las mujeres que callen en la congregación, es decir, en el culto. ¿Y a qué tipo de mujer se refiere? Se refiere a unas mujeres casadas. No le dice a las viudas, no le dice a las solteras, le dice a las casadas, dice que la mujer calle en la congregación, y si quiere preguntar algo, se lo pregunta en su casa a su marido. Como las viudas no tienen marido, no se lo dice a ellas. Como las solteras no tienen marido, no se lo dice a ella. Está hablando exclusivamente de un tipo de mujer que era una mujer casada. Las mujeres casadas allí tenían la costumbre de no respetar el culto y formar discusiones en pleno culto o en plena asamblea del culto. Entonces por eso les dice que callen la congregación, no que no prediquen, no que no enseñen.
Ya en Tito capítulo 2 se le dice a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No se les dice que no enseñen la palabra, sino dónde deben callar. En el culto deben de aprender en silencio. Y además los hombres también aprendemos en silencio. ¿Qué tal que alguien esté predicando o enseñando y todos nos pongamos a hablar? Eso sería el desorden. Además, sería demasiado deshonesto. Entonces, las cosas de Dios tienen un orden. Entonces, no dice Dios en ninguna parte que la mujer no hable de la palabra, sino que les dice exclusivamente dónde, callaran dónde, en medio del culto, es decir, en la asamblea que era el culto, ahí. ¿Y a quién le dice? A las casadas, porque si quieren saber algo que lo pregunten en la casa a su marido. Y otra confusión que tiene sobre el linaje de Jesús. Hablan de José, no de María. Claro, es correcto. El linaje de José, el linaje de Jesús como descendiente de David se toma por José. ¿Por qué? Porque José fue su padre legal. ¿Qué es un padre legal? Es el padre putativo. Un padre putativo es un padre legal, con toda la legalidad del mundo. José había recibido a Jesús como su padre legal. No podía ser su padre biológico, porque entonces no se cumpliría la profecía bíblica, que el Mesías no nacería de una mujer que no hubiese conocido varón, como ocurre en Lucas capítulo 1 verso 28, por ejemplo, o en Isaías capítulo 7 verso 14. Entonces sería una virgen, es decir, una mujer que no hubiera conocido varón, la que concebiría y daría a luz un hijo. Pero su padre, José, es su padre legal, por lo tanto, el linaje se establece a partir del padre, y en ese caso legalmente el padre es José. Por eso José se cuenta como el padre de Jesús. Fabiola Londoño también está preguntando, los logos de las banderas de China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿tienen que ver con las profecías? Para nada. Esos son símbolos políticos que no implican para nada en la profecía bíblica. ¿Quién es el falso profeta de Apocalipsis y cuál es su misión? El hombre de pecado, el hijo de perdición, de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 en adelante. Usted lo puede leer ahí y ahí está su función. ¿Cuál es su función? Se llama el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a demandar que todos en absoluto lo adoren, como está escrito en Apocalipsis capítulo 13 del verso 16 en adelante. Esa es la función que este malvado va a cumplir en el mundo. Nelson Velázquez pregunta, ¿qué pasó con la carta del apóstol Pablo a la Odisea? La carta del apóstol Pablo a la Odisea, ocurre esto. Las cartas que Pablo escribió a las iglesias, tanto de Colosas, por ejemplo, la iglesia de Colosas, eran unas cartas circulares, que a la vez que llegaba a Colosas, pero esa carta también era circular para todas las demás iglesias de este lugar. Entonces, cuando se menciona la iglesia allí, la carta a ese lugar, no está haciendo alusión a una nueva carta, sino a una carta circular, como fueron circulares la mayoría de cartas que Pablo escribió. No eran exclusivamente a un lugar, sino que los hermanos acostumbraban a hacer circular esas cartas en todas las congregaciones que hubiesen en esa región. Marco Muñoz pregunta, ¿cuáles son los tipos de coronas que Dios le va a dar a los creyentes? Realmente la corona importante es la corona de la vida. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se sobreentiende que eso es lo de más valor. Todo lo otro simplemente es simbólico. No tendremos sino una sola cabeza. Entonces, al no tener sino una sola cabeza, solamente nos cabrá una corona. Todas las demás son simbólicas. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es similar a la corona de justicia que nos dará el Señor, o a la corona que el Señor da fiel. Es simplemente habla de un galardón que obtendrán los vencedores. Y es
Lo de coronas simplemente es un lenguaje metafórico que se usa, pero realmente la victoria, el poder llegar salvos hasta allí, como dice Romanos capítulo 8, verso 18, cuando dice que en aquel día, en este verso tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa será la más grande gloria, la más grande triunfo y la más grande corona que podemos llegar, terminar victorioso la carrera. Por acá Ligia Esther Villalobos está preguntando si las personas con esquizofrenia Dios las puede sanar o es una decisión que la persona deba tomar para desear que Dios la quiera sanar. La persona, toda enfermedad es sanable en Cristo Jesús. El capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, del verso 23 en adelante, dice que trajeron las personas con todo este tipo de enfermedades, incluyendo personas con esquizofrenia, es decir, con enfermedades mentales muy avanzadas, y a todos Cristo los sanó. Aquí lo que cuenta es la fe. Si puede creer, al que cree, todo le es posible.